Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a seguir con los algoritmos de optimización. Continuamos el vídeo anterior en el que hablamos sobre SGDI y su variante con momento. Ambos pues son algoritmos que se utilizan actualmente para entrenar redes neuronales profundas. Y aquí vamos a ver una serie de algoritmos que entran dentro de una familia que llamamos algoritmos de optimización adaptativos. Bueno, voy a explicar la idea, la intuición y luego hablamos un poco de la formulación. Pero bueno, la idea es bastante básica, es hacer que el learning rate, este hiperparámetro que teníamos, en lugar de ser un learning rate como en los algoritmos anteriores, que era fijo, igual para todos los parámetros, perdón, y igual para cualquier instante de tiempo dentro del entrenamiento, vamos a hacer que este learning rate vaya cambiando según en qué parámetro estemos y según en qué instante de tiempo estemos. Eso es un poco la clave. La segunda clave del algoritmo es, vale, vamos a variarlo, pero ¿con qué criterio? ¿No? ¿Cómo? Bueno, la idea es, en Adagrad, que los pesos, los parámetros de la red que hayan recibido más actualizaciones debido a que tienen un gradiente más grande o lo que sea, más actualizaciones a lo largo del entrenamiento, cada vez reciban menos actualizaciones. De esta manera trataríamos un poco de fomentar las actualizaciones a esos parámetros, a esos pesos que no hayan recibido tantas actualizaciones durante el entrenamiento y de esta manera activando partes de la red diferentes, ¿no? Bueno, entonces, claro, esa es la idea, ¿no? Es decir, según vaya pasando el tiempo, un parámetro ha recibido muchas actualizaciones, vamos haciendo que esto decrezca. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es reformular un poco el problema y escribirlo así, es lo mismo que antes, simplemente es que los pesos en un instante t más 1 es igual a los pesos en el instante en el que estamos, menos un learning rate, que en este caso le puse prima porque va a ser calculado, por el cálculo del gradiente. ¿Vale? El cálculo del gradiente es este de aquí, en el que no voy a entrar porque, este de aquí, perdón, en el que no voy a entrar porque lo explicamos antes perfectamente, cómo se calcula. Bueno, la gradiente para el peso concreto. Entonces, la cuestión aquí está en, vale, ¿y cómo calculo el learning rate para este parámetro? Bueno, pues se calcula con esta fórmula de aquí, esto de aquí, pero realmente lo que nos importa aquí, claro, porque estamos dividiendo el learning rate, el hiperparámetro que tenemos, partido por esta cantidad de aquí. Epsilon es simplemente un valor que vale un número muy pequeñito para evitar la división por cero, pero no tiene más efecto. Pero G de T mayúscula sería la acumulación de los cuadrados de los gradientes que ha recibido este peso hasta el momento. ¿Vale? Esa sería la clave. ¿Dónde tenemos representado eso? Aquí. Sería esta formulita de aquí. A ver que no líe mucho la transparencia. Aquí. Vale, eso es. Entonces, bueno, G mayúscula de t-1 sería el valor acumulado. Esto es un tensor o una variable que simplemente va acumulando estos gradientes al cuadrado, ¿vale? Los gradientes que haya recibido este parámetro, este peso al cuadrado. Una acumulación sin más. Entonces podéis entender que este g de t simplemente va a ser una variable que va a ir siempre, siempre, siempre incrementando el valor según t se haga más grande, es decir, según vayan pasando el tiempo en el entrenamiento, según vayamos haciendo actualizaciones de peso y vayan pasando iteraciones en el entrenamiento. Bien, esa sería un poco la idea y la formulación de este algoritmo de optimización. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tenemos? Bueno, las ventajas son varias. Por una parte, tenemos un learning rate que es adaptativo para el instante concreto y para el parámetro. Y de alguna manera, al ser calculado, vamos a hacer que se puedan manejar gradientes que puedan ser grandes porque el learning rate va a ir decreciendo y va a ir suavizándolos y bajándolos, ¿vale? Entonces se puede ver perfectamente en la formulación. También es interesante comentar que el learning rate original, es decir, el que no lleva prima,
Es un parámetro que va a ser un pelín menos importante porque como lo vamos a ir modificando, sigue siendo importante en el algoritmo, pero al ir modificándolo, pues quizás tiene un pelín menos de importancia. Se le puede dar un valor un poco más grande y él ya también va a ir encargándose de suavizarlo, de bajarlo según vaya pasando las iteraciones. Pero este algoritmo no está exento de problemas. Uno de ellos es que según va pasando el entrenamiento, las actualizaciones de pesos van a ir haciéndose cada vez más pequeñas. Siempre van a ir a menos, ¿vale? Quiere decir esto que al final, en las últimas fases del entrenamiento, este algoritmo generalmente va a ir más despacio, ¿vale? Va a ir más lento. No es una regla que se cumpla siempre, pero es una cosa que sale de la formulación y es bastante obvio porque obviamente esta cantidad de aquí cada vez es mayor, ¿vale? No tiene más. Entonces, bueno, ese problema es un problema que lo trata de atajar este otro algoritmo de optimización, RMSProp, que hablaremos a continuación de él, también adaptativo. Y vamos a ver cómo Adagrad funciona para las funciones que vimos anteriormente. Veis que en este primer ejemplo, para estos 3 instantes de tiempo, esto sería F1, que la vimos antes. Bueno, no es que la hayamos visto, vimos cómo funcionaba SGD en ella. Vemos la comparación con este último y vemos que Adagrad pues tarda mucho más, ¿vale? Es mucho más lento por esta última fase que os digo del entrenamiento. Realmente con 20.000 iteraciones, que es lo que le puse de límite en este ejemplillo, lo podéis cambiar vosotros en el código si queréis y ver cómo funciona. No llega al mínimo, es decir, se queda todavía a un trozo, necesitaría más iteraciones todavía. ¿Vale? Entonces, fijaros ahí la lentitud que tiene, es muy lento en ese aspecto, sobre todo al final. Y en este caso, en F2, pasa un poco lo mismo, aunque sí converge, sí llega hasta el mínimo, pero bueno, tarda mucho más que SGD. Esto se podría tratar de paliar poniendo un learning rate más alto, ¿vale? Para que los pasos sean mayores, pero también eso podría hacer que el entrenamiento fuese más inestable o se fuese a otra zona de la función. Bueno, quiero decir, no hay una regla aquí específica que nos pueda servir. Simplemente es un algoritmo de optimización diferente con ciertas ventajas, ciertas desventajas, pero que por supuesto está implementado en los frameworks de Deep Learning y podemos probar como un algoritmo más para tratar de entrenar nuestras redes. Bueno, pasamos al siguiente, que en este caso, como os dije antes, es RMSProp, que trata de mejorar Adagrad basándose un poco en la misma idea. Este algoritmo, como curiosidad, fue propuesto por Hinton, que es uno de los premios Princesa de Asturias del cual os hablé en el tema 1. Y bueno, como curiosidad que ni siquiera está publicado oficialmente, lo propuso como parte de un curso online y realmente es paradójico porque es uno de los algoritmos que se usan hoy en día en Deep Learning, ¿vale? Entonces, bueno, es interesante saber también un poco de dónde viene. Y básicamente la idea es muy similar a Adagrad, de hecho toda esta parte de aquí es igual, hasta aquí, ¿vale? Lo que cambia es cómo hacemos la acumulación de los gradientes. Es decir, este learning rate también va a ir decreciendo, pero de diferente manera. De hecho, va a estar controlado por un hiperparámetro beta importante en este algoritmo, porque en vez de hacer una acumulación directamente de los gradientes para este peso concreto, de los cuadrados de los gradientes, lo que vamos a hacer es una media móvil, ¿vale? Una media móvil que va a venir controlada por este parámetro beta. Bueno, ¿qué es esto de una media móvil y cómo vamos a manejar el parámetro beta? Bueno, este parámetro, que tiene normalmente valores entre 0 y 1, va a controlar cuál es un poco el efecto o cuánto van a afectar a esta acumulación los valores nuevos del gradiente calculados o los valores que teníamos ya de la media anterior, ¿no? Entonces, si beta es muy cercano a 1, ¿vale? Vamos a tener poco en cuenta
poco en cuenta, porque este valor va a ser muy pequeño, el nuevo gradiente que calculemos en este instante y vamos a tener más en cuenta la acumulación anterior, la media anterior que calculamos en el instante anterior. Entonces no nos va a afectar tanto, no es como antes que sumábamos el cuadrado directamente y ya está, ¿vale? Entonces es una manera diferente de acumular los gradientes que hace que haya un poco, se resuelva un poco los problemas de Adagrad. Si vale 0, ¿qué pasaría en este caso? Bueno, sería el caso contrario. De hecho, si vale 0, importante destacar que no tendríamos actualización de los gradientes ninguna, ¿vale? Es decir, 0 no sería un valor válido aquí. ¿Por qué? Porque con 0 GDT quedaría como G minúscula al cuadrado, ¿vale? Porque esto valdría 1, esto de aquí valdría 0, por tanto, esta parte desaparecería. Y si os fijáis, cuando nosotros calculemos el learning rate prima, aquí vamos a tener epsilon, podemos considerarlo que es algo muy cercano a 0, ¿vale? Vamos a decir que es 0, aunque es una constante para evitar la división entre 0, pero bueno, entender que es un valor muy, muy cercano. Y por tanto, aquí lo que vais a tener es g de t al cuadrado, que como tenemos la raíz quedaría g de t, es decir, el learning rate prima sería el learning rate partido realmente de g de t, del gradiente, ¿vale? Sin más. ¿Qué pasa con eso? Que claro, si nosotros llevamos esto aquí, ¿vale? Y sustituís, veis simplemente que g de t y g de t se anulan, ¿vale? Entonces el gradiente no nos está haciendo efecto. Por tanto, ojo con esto, si nosotros ponemos como ese parámetro de RMSProp beta igual a 0, no estamos actualizando, no estamos teniendo en cuenta el gradiente para la actualización, ¿vale? Importante esto. ¿Qué valores se suelen utilizar? Bueno, si veis por ahí, es muy interesante echar un ojo, por ejemplo, a la página de PyTorch, vais al RMSProp y veis que pues, los valores típicos, el que te pone por defecto, ¿vale? Cuando lo creas, para el que no quiera tocar este parámetro, es 0,99. ¿Vale? Es decir, es un valor cercano a 1. Podemos coger valores pues, entre 0,9 hasta cuanto más cerca de 1, dependiendo un poco del efecto que queramos conseguir. Bueno, os lo pongo aquí ahora. Un valor cercano a 1, como ya dijimos antes, da más importancia a los gradientes antiguos, por tanto se va a adaptar más lentamente a los gradientes o a los gradientes nuevos que tengamos. Bueno, por el contrario, un valor cercano a 0 que no 0 daría más importancia al gradiente actual y sería más sensible a los cambios de los gradientes. Entonces, claro, el gradiente que calculemos en ese momento tendría más efecto que los gradientes calculados anteriormente a la hora de adaptar el learning rate. Entonces, puede hacer que sea más inestable y demás. Entonces, bueno, generalmente, de nuevo, un hiperparámetro más y puede ser pues, en un rango, pues valores altos generalmente, ¿vale? De 0,9, 0 hasta cerca de 1 y podemos tocar este parámetro para adaptarlo lo más posible a nuestro problema y a nuestros datos y arquitectura concreta. Bueno, pues por poner un ejemplo de cómo funcionaría RMSProp comparado con Adagrad, en este caso, pues bueno, veis cómo converge rápido, ¿vale? En este caso, por ejemplo, solo 163 pasos en iteraciones, perdón, actualizaciones de peso en llegar al mínimo. Adagrad es lo mismo que antes, tarda más de 20.000. Y como curiosidad, por ejemplo, para que veáis que no es todo aquí matemático, veis que en este, pues converge muy, muy rápido, en 42 pasos nada más, pero por lo que sea toma camino hacia otro mínimo de la función, no hacia el mínimo al que estábamos acostumbrados, que era este, sino que se va a esta zona de la función. Y si cambiáis el learning rate, pues probablemente podáis ver comportamientos diferentes. Es interesante que juguéis un poco con este proyecto, que os dejaré también en un enlace, para que podáis tocar pues este tipo de cosas, es decir, la función a utilizar, dónde sitúo, porque obviamente esto también tiene importancia, dónde pongo mi situación inicial, ¿vale? Qué
qué algoritmo de optimización uso, qué learning rate uso, en este caso, qué beta utilizo, y con todo esto pues podréis generar animaciones y verlo cómo funciona en funciones reales, ¿vale? Incluso otras funciones que vosotros podáis poner en el código.